Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 2. Leemos desde el versículo 11 en adelante. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bien, el apóstol plantea una situación que ha preocupado a muchos. Se me ha repetido la pregunta: ¿la persona que no conoce la ley es culpable cuando viola la ley? ¿Qué creen ustedes? No, porque dice el que no conoce la ley no se le imputa pecado. El apóstol señala lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, es decir, sin conocerla, han pecado. No, pero notemos esto: todos los que sin ley han pecado. ¿Eran inocentes? Ellos han pecado. No tenían conocimiento de la ley. Pero el que robó sin saber que robar es malo, ¿es inocente? No. Él ha robado. ¿Sí? Y es que, como ha dicho el hermano, está en su corazón. Cuando él roba, él no lo agarra a sabiendas de otro, cuando lo hace escondido es porque sabe que, o sea, algo le dice que está mal y por eso lo hace escondidas. Ok. Hay una acción. Es un robo. Ok. Ahora, esa acción, sea que se conozca o no la ley, es una acción de pecado. Sea, repito, que se conozca o no, es pecado. Hablando de las horas del sábado, tenemos las horas sagradas. Sea que la gente lo guarde o no, son sagradas esas horas. Es decir, las horas no dejan de ser sagradas por ignorar que lo son. Para el ignorante no significa nada, pero sigue siendo tiempo santo. El hurtar, sea que se sepa o no, es una acción de robo. Se define como robo en cualquier idioma. Thou shalt not steal. No hurtarás. En las comunidades indígenas, aunque no conocen la ley, se sabe del robo. Los Yanomamis son una de las tribus más primitivas de todos los tiempos. De hecho, los antropólogos buscan a esa tribu porque ellos conservan sus costumbres ancestrales y han procurado mantenerlos en el aislamiento para que no se culturicen y seguirlos usando como objeto de estudio. Bien, ellos tienen sus reglas en cuanto al robo y tienen sus reglas en cuanto al adulterio. Y creo que la otra vez les conté, cuando hay un adulterio, entonces lo resuelven a palos o a planazos de machete. Terrible. Agarran unas varas largas como de 10 pies de largo y entonces el que cometió el adulterio tiene que dejarse dar 3 varazos bien asentado por la cabeza. Normalmente queda tendido allí sin conocimiento, pero es el castigo. El marido celoso le da esa paliza y tiene que aguantárselo. Esa es su ley. ¿Quién les enseñó a ellos que eso es malo?
El apóstol lo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay un principio natural, indudablemente movido por el Espíritu Santo, que hace sentir que esa acción es mala. Y es obvio, si a mí me duele que me roben, porque me quitan aquello por lo que he trabajado o por lo que he luchado, y alguien viene a quitármelo, me molesta, me duele. Es obvio que al otro también le va a doler. Como ser inteligente podemos razonar y entender. Si a mí me duele, a aquel también le duele. Exacto. Bien, pero el punto es la ignorancia real. Notemos que hay ciertos aspectos de la ley en que todos, independientemente de su cultura, tienen una disposición: robar, matar, cometer adulterio. Pero hay otros puntos, como el sábado, en que esto se torna una materia más difusa, menos concreta. Pero como decía anteriormente, el que se conozca o no, no cambia el hecho de una realidad. En el universo, Dios tiene un principio. El sábado es santo, es sagrado, es tiempo de Dios, es tiempo que le pertenece a Dios. Yo lo puedo utilizar para mí, pero eso no cambia el hecho de que ese es tiempo de Dios. Se sigue manteniendo esa realidad, es tiempo de Dios. Si yo lo utilizo para mí, es mi problema, pero no cambia esa realidad, es tiempo de Dios. Así que, por eso dice el apóstol, porque todos los que sin ley han pecado. Ellos pecaron, ellos han pecado, pero no sabían que era pecado. Pero pecaron. Sin ley pecaron, significa que son culpables. No exime de culpa. El desconocimiento de la ley no exime de culpa. Bien, hay culpa, pero hay ahora la misericordia de Dios. No es que sea sin culpa, sino que ahora viene la misericordia de Dios. Dios en su misericordia, en su amor, en su bondad, dependiendo de la actitud de la persona que transgrede el sábado, sin saberlo y sin tener oportunidad de saberlo, puede salvarlo. En la Edad Media tenemos millones de personas que dieron sus vidas por el Señor guardando el domingo, porque ellos no sabían que era el sábado. Y creemos que esos mártires se salvan, pero no guardaron nunca el sábado. Eso no significa que ellos eran inocentes o eran sin culpa por trabajar el sábado. Significa que Dios tiene misericordia de ellos y no los condena, porque Dios ve por el otro lado que si esa persona hubiese tenido la luz, la hubiese obedecido porque estuvo dispuesta a dar su vida por Dios en su fidelidad al Señor. Si esa alma hubiese tenido la oportunidad de conocer el sábado, lo habría guardado con la misma intensidad y fidelidad como permaneció fiel aún con su vida en el testimonio de su fe. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es lo que dice: porque todos los que sin ley han pecado. Si han pecado es porque han transgredido. Y pecado es transgresión de la ley. Entonces, si pecaron en desconocimiento de la ley, significa que hay culpa. Pero Dios, en su misericordia, no aplica el peso de la ley, porque Dios es amor. ¿Ok? Pero en los casos donde hay absoluto desconocimiento y no hubo oportunidad de conocer, repito, la ignorancia de la ley no exime de culpa, hay culpa, pero la misericordia de Dios
juzga en base a la actitud que la persona tiene hacia aquello que sí conoce. Bueno, todos los que bajo la ley han pecado, entonces van a ser juzgados en base al conocimiento de la ley que tenían. Esto implica que el que conoce y a sabiendas transgrede la ley, tiene todo el peso de la ley en su contra. De manera que todos somos culpables, independiente de conocer o no conocer la ley. Si violamos, conociendo o no conociendo, es igual, hay pecado. Pero Dios en su misericordia considera con benevolencia al que no sabía. No porque no pecó, sino en su misericordia. Dios analiza eso. Hermano Tomás. Versículo 12 dice, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Aquí hay dos puntos diferentes, me parece. Porque en unos están muriendo sin ley. Y los otros, obviamente, van a morir en la transgresión de la ley, si es la que, pero aquí lo está diciendo como que por la ley serán juzgados. Ok, ese es el aspecto que estoy tratando de explicar. El versículo 12, todos los que sin ley han pecado. Van a perecer de todas maneras. Perecen, mueren, porque la paga del pecado es muerte, es decir, hay sentencia. Anyway, pero el punto es, lo que quiero resaltar, enfatizar, es que independientemente de ignorar la ley, hay culpa. O sea, el que yo no conozca la ley, el que esté ignorante del sábado, no me exime de culpa por trabajar esas horas. Por eso el apóstol dice, van a morir en su ignorancia, pero ¿qué le queda? Morir. Pero Dios en su misericordia, si esa persona es fiel a lo que pudo conocer, podría salvarse. Ese es el otro aspecto. La misericordia de Dios en base a la fidelidad de un alma que transgredió el sábado, pero que fue fiel en todas las otras cosas porque no sabía del sábado. Quiero decir, transgredió el sábado por ignorancia, pero fue fiel de corazón en lo demás, Dios puede salvarlo. Ahora, si no fue fiel en nada, pues no hay manera de salvarse. O sea, transgredió el sábado, mató, robó, no sabía la ley. Hay una mujer que fue tomada por los Yanomamis, se llamaba Elena Valero. Y la tomaron, era brasilera por cierto. Y la tomaron los Yanomamis y cada jefe la tomaba como su mujer. Como era diferente a ellos, cada jefe la tenía. Y ella narra su experiencia. Había hombres, ella dice, son bestias, literalmente bestias. Pero había otros que no eran tan pervertidos, tan salvajes. Entonces, ¿qué hacía la diferencia? Algo establecía una diferencia entre su actitud. La conclusión de todo esto es, la ignorancia de la ley no exime de culpa. 1. 2. Únicamente Dios puede hacer juicio sobre aquellos que sin conocer la ley pecaron en algunos aspectos, pero fueron muy fieles en otras cosas que sí tenían conocimiento. Queda al juicio de Dios qué hacer con esos que vivieron hasta la luz que conocieron. Pero el tercer punto es, y los que sí conocen por la ley serán juzgados. La ley entonces se aplica en base a tu conocimiento. Porque el apóstol plantea, el 14, los gentiles que no tienen ley y hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces, aunque no tengan ley, ellos son leyes para sí mismos. O sea, hay pueblos, hay culturas. Por ejemplo, hay un pueblo en el Tíbet, los Hunza, son vegetarianos y respetan la moral y los principios muy correctamente. Ellos no son adventistas, pero son gente que viven la luz que tienen.
Es el pueblo que tiene una de las mayores longevidades en el mundo y está demostrado que es por ser vegetarianos, porque tan pronto ellos dejan de ser vegetarianos se enferman como los demás y mueren jóvenes. La clave de su longevidad, 105 años de edad, 110, 115 años de edad, se debe a su dieta. Bien, cuando ellos dejan de ser vegetarianos, enseguida comienzan con las enfermedades que los mata a los 70 años. Hermano. Estaba leyendo precisamente los cruza cuando la mujer está en su periodo, tienen un lugar especial donde se ponen para pasar esos días y el pueblo, las mujeres del pueblo le llevan de comer ahí precisamente para mantenerse. Ya, interesante. Ven que ellos respetan esos principios morales que otras culturas no respetan. Resultados, beneficios de la salud notables. Y segundo, Dios juzgará hasta qué punto va a sostenerles por responsables porque no guardan el sábado. Anyway, ellos son ley para sí mismos. Una vez que conocen la verdad, ya son responsables. Bien. Ahora el versículo 16 confirma lo que he venido diciendo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que Dios es quien tiene la última palabra a este respecto. Porque Dios es quien realmente conoce, quien tuvo oportunidad de conocer y no quiso. Y quien conoció y sencillamente lo despreció. Y quien no tuvo ninguna oportunidad, pero fue fiel a lo poquito que pudo obtener, o fue fiel a los principios motivados por el Espíritu Santo que sintió, es malo matar, es malo robar, yo no debo hacer eso. Y sin saber más, respetó esos principios. Dios es el que juzga tal cosa. Por eso en el cielo el Espíritu de profecía nos dice, tendremos sorpresas. Personas que no pensábamos que iban a estar allí, estarán allí. Y personas que pensábamos que van a estar en el cielo, no las encontraremos. Que el Señor nos bendiga para ser fieles de todo corazón a la luz que hemos recibido, porque esta luz nos hace responsables. Que el Señor nos guarde para permanecer firmes y fieles. Amén. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este sábado que nos has regalado. Gracias, Señor, porque nos has dado una gran luz. Y queremos pedirte que nos des tu Espíritu Santo para permanecer leales y fieles a tus preceptos, a la luz que hemos recibido de ti. Permite que podamos vivir esta semana que ahora comienza a la altura de esa luz que nos has dado, de modo que representemos con dignidad el reino que nos has dado a conocer. Y ayúdanos, Señor, para que no desmayemos, sino continuemos firmes y adelante sabiendo que somos responsables delante de ti por el conocimiento que nos has dado. Quédate con nosotros en la semana que ahora comienza, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Feliz semana para todos. Feliz semana.